Si eres un nuevo oyente, te recomendaría que primero escuchases mis 20 primeros audios. Esos 20 audios son los realmente importantes. Hoy os voy a hablar de los manchúes. Quietos, paraos, no desconectéis todavía. La historia que os voy a contar os afecta mucho más de lo que creéis. Desde luego, qué poca paciencia tenéis la juventud hoy en día. Ya veréis, os va a sorprender los increíbles y patéticos paralelismos existentes entre la China del siglo XIX y la Europa del siglo XXI. Los manchúes eran y son la tribu originaria de Manchuria. Si bien la emigración de millones de chinos de la etnia Han promovida por el gobierno chino ha diluido la identidad manchú. De hecho, la antigua Manchuria está dividida entre 3 provincias situadas en el noreste de China, entre Mongolia y Corea, para que os hagáis una idea de su ubicación. Pues bien, en 1644, la tribu manchú conquistó China. Muchos de vosotros habéis visto películas en las que salen chinos con un peinado muy peculiar, rapados hasta media cabeza y una larga coleta detrás. En realidad, este es el peinado típico de los manchúes, que obligaron a los chinos a adoptar este peinado como símbolo de sumisión, de tal forma que al chino que no llevara este peinado le cortaban la cabeza. Como veis, los manchúes no se andaban con tonterías. Los primeros emperadores manchúes fueron afortunados porque en el siglo XVIII tuvieron lugar una serie de adelantos tecnológicos en el ámbito de la agricultura, desarrollados por chinos, por cierto, no por manchúes, que hicieron que aumentara considerablemente la producción de alimentos y por ende el nivel de vida de sus súbditos, por lo que poco a poco los chinos se fueron acostumbrando a sus nuevos amos extranjeros. Algo parecido ha sucedido en Estados Unidos y en Europa a lo largo del siglo XX, pues el aprovechamiento del petróleo ha incrementado muchísimo nuestra calidad de vida, lo que ha propiciado que aceptemos pasivamente que nos gobierne la actual élite sionista, aunque sería más apropiado referirse a ellos como sionistas satánicos. El caso es que ese excedente agrícola provocó que a lo largo del siglo XVIII la población china se triplicara. La población aumentó de forma excesiva. ¿No os resulta familiar todo esto? De tal forma que cuando se perdían las cosechas, por culpa de sequías o de inundaciones, sobrevenían grandes hambrunas. Hacia 1800 las cosas se empezaron a complicar para la extranjera élite manchú. Y como resulta que las desgracias nunca vienen solas, no es de extrañar que les cayera encima la mayor de todas. Los ingleses llegaron a sus costas. Los comerciantes sionistas de Londres compraban en China té, porcelana y seda, y la vendían a precio de oro en Europa y Estados Unidos. Pero estos comerciantes no pagaban al contado, sino que los chinos les fiaban, es decir, les permitían pagar en cómodos plazos. Llegó un momento en el que la deuda de los comerciantes sionistas de Londres alcanzó un monto considerable, por lo que los chinos les dijeron que no les surtirían de más té, porcelana y seda hasta que no se pusiesen al día en los pagos, dándose la circunstancia de que los chinos solo aceptaban plata como medio de pago. Aquí es donde entra en escena la famosa historia del opio que los ingleses producían en la India. Si bien en realidad todo esto del opio no tiene ninguna importancia. Lo cierto es que los comerciantes piratas de Londres jamás tuvieron la más mínima intención de pagar a los chinos. Lo del opio simplemente fue un último intento de librarse de pagar sin tener que recurrir a la fuerza. Puesto que la idea de pagar con opio en vez de con plata no cuajó, el gran jefe de los comerciantes sionistas de Londres, Lord Rothschild, ordenó a la reina Victoria que enviase a la armada inglesa a poner en su sitio a los chinos. He aquí la verdadera explicación de las dos guerras del opio, la de 1839 y la de 1856. Disculpadme por este pequeño rodeo, pero era importante hacer esta introducción. Ahora empieza lo interesante. Muy cerca de este escenario, los japoneses observaban preocupados los acontecimientos. Los japoneses se dieron cuenta de que las potencias occidentales eran muy poderosas, especialmente los ejércitos británico y francés. Dos ejércitos que en realidad pertenecían y pertenecen a la familia Rothschild, y que tenían dos opciones: o se espabilaban o acabarían como los chinos. Dicho y hecho. La élite japonesa, la clase media japonesa y la clase baja japonesa se pusieron manos a la obra y en un tiempo récord modernizaron e industrializaron su país. Es lo que se conoce como la Revolución Meiji de 1868. La verdad es que lo que hicieron los japoneses en tan poco tiempo fue impresionante. Sin embargo, al final no les sirvió de mucho. Los banqueros de Londres y Nueva York ya habían decidido que Japón también tenía que caer en sus manos.
Y si bien es cierto que les llevó más tiempo de lo esperado, finalmente en 1945 Japón fue sometido. Aquí no se libra nadie de la codicia de los banqueros sionistas. Pero volvamos a China. Los chinos miraban con mucha envidia el proceso de modernización e industrialización acelerada llevado a cabo por los japoneses, y no se explicaban por qué su emperador y sus consejeros no seguían sus pasos. Y he aquí la madre del cordero. ¿Qué sucedía en China? ¿Qué diferencia había entre China y Japón? Pues que en Japón la élite era japonesa, mientras que en China la élite no era china, era manchú. 4 millones de manchúes controlaban a 400 millones de chinos. Los manchúes, una élite dirigente que representaba el 1% de la población, le tenían más miedo a los chinos que a los ingleses. Durante 200 años los manchúes habían levantado un edificio administrativo muy alto, pero frágil en la base. Por eso no se atrevían a mover ni un ladrillo de dicho edificio. Es decir, no se atrevían a impulsar las reformas que China necesitaba para hacer frente a los agresores ingleses. Por ejemplo, el gobierno japonés envió a los jóvenes japoneses más inteligentes a las universidades europeas y norteamericanas para que aprendieran a utilizar las nuevas tecnologías. Pero los gobernantes manchúes no hicieron lo mismo porque temían que los jóvenes chinos enviados al extranjero se contaminasen e introdujeran a su regreso a China una serie de peligrosas tesis políticas y avances tecnológicos que podrían desestabilizar su régimen. Es decir, prefirieron condenar a China y a los chinos al atraso, a la pobreza y a las humillaciones frente a ejércitos extranjeros con tal de mantener en pie el régimen manchú. Atención a esto. Atención a esto, atención a esto. Esto es lo que pasa cuando una minúscula élite de origen extranjero se adueña de tu país. Las decisiones que toma esta élite extranjera están encaminadas a preservar su posición, no a buscar la prosperidad del país parasitado. Hay que decir que los chinos no asistieron impasibles a esta debacle. En 1850 los chinos se rebelaron contra los manchúes en la llamada rebelión Taiping. Este conflicto duró 14 años y costó la vida a más de 20 millones de chinos. Los manchúes estuvieron a punto de ser derrotados, pero finalmente se impusieron gracias a la ayuda de los ingleses y de millones de colaboracionistas chinos. De este episodio histórico podemos extraer un inquietante paralelismo y 2 lecciones. Hablemos del inquietante paralelismo. Algunos historiadores consideran que, al igual que la rebelión Taiping fue un intento de los chinos de librarse de los manchúes, las 2 guerras mundiales en Europa fueron un intento de los europeos de librarse de los sionistas. Tanto los chinos como los europeos fracasaron. En el caso chino porque los ingleses ayudaron a la élite extranjera manchú, y en el caso europeo porque los norteamericanos ayudaron a la élite extranjera sionista. Ahora hablemos de las 2 lecciones históricas. Primera lección. Los colaboracionistas son el cáncer de toda sociedad. De hecho, la calificación de colaboracionista maquilla un poco su verdadera condición. Traidor es un término que se ajusta más a la realidad. Traidores los había en China en 1850 y los hay en Europa en 2018. De hecho, diría que hay más traidores en Europa hoy en día que los que ha habido en toda la historia de la humanidad juntos. Creo sinceramente que jamás nos libraremos de los banqueros sionistas, pues entre los traidores que tenemos en casa y los buenistas atolondrados que no se enteran de nada y se niegan a aprender las lecciones que nos enseña la historia, es imposible que en un futuro cercano logremos librarnos de los sionistas. Segunda lección. A los ingleses y a los sionistas les gustan las sociedades conformadas por varias comunidades enfrentadas entre sí, ya que facilita su dominación. Pues cuando una comunidad se rebela contra ellos, da armas a la otra comunidad para que los aplaste. Por ejemplo, cuando los ingleses conquistaron Malasia, lo primero que hicieron fue llevar allí a millones de indios y de chinos para explotarlos en las plantaciones de caucho y en las cuencas mineras. Y de paso, como digo, para tener fuerzas sobre el terreno para utilizarlas contra la población nativa si ésta se rebela. Pues esa minoría china e india tenía miedo de la mayoría nativa malaya y por eso estaba dispuesto a luchar al lado de los ingleses, pues les iba la vida en ello. Esta estrategia era muy eficaz y fue muy utilizada por los ingleses y por los sionistas que, atención a esto, la siguen utilizando hoy en día, con más profusión si cabe. Terrible, ¿verdad? Pues por hoy es suficiente. No quiero amargaros el día más de la cuenta.
Próximamente publicaré la segunda parte de este audio.